Otra de las funciones más potentes que tiene TexOnLizer es la función de encofrados automáticos. Lo que lo diferencia de otros plugins de encofrados es que esta función no solo está pensando para el modelamiento sino también para la extracción de valores que contengan los parámetros de los elementos a encofrar. Como vemos, esta viga contiene cierta información desde el modelo linkeado, lo cual usaremos para nuestros encofrados. Abriremos la ventana y nos saldrá un desplegable donde nos mostrará todas las categorías estructurales que podemos encofrar. Elegiremos Structural Framing para iniciar. Luego elegiremos los Walls y Floor Type creados previamente para el encofrado. En Parámetros a copiar, colocaremos los parámetros que queremos copiar del elemento linkeado a nuestros encofrados. En este caso elegiremos los parámetros de nivel, elemento y código que nos servirá para la planilla de metrados más adelante. Por último, podemos agregar dos parámetros extra junto a sus valores correspondientes si se desea. Colocaremos el parámetro de unidad y su valor correspondiente. Finalmente, activamos la opción de Links Elements ya que trabajaremos con un archivo linkeado. Seleccionamos la categoría y damos en Run. Esperamos a que cargue. Como podemos ver, el encofrado se ha creado perfectamente. Luego, repetiremos la acción pero esta vez para la categoría de Floor. Volvemos a elegir sus Wall y Floor Types correspondientes. Seleccionamos y damos en Run. Podemos ver que se ha creado perfectamente el encofrado para las losas. Ahora repetiremos el mismo procedimiento para las demás categorías. En este caso serán walls, columnas y escaleras respectivamente. El encofrado hace el recorte correctamente en masa sin la necesidad de estar haciendo elemento por elemento. Al finalizar aislaremos los encofrados para apreciarlo más a detalle. Cambiamos la vista actual a realista para tener una mayor apreciación. Seleccionamos elementos al azar y vemos que sus parámetros están completados según colocamos en los inputs inicialmente. Por último, vamos a la tabla de planificación para observar que todos los parámetros están completados. Vemos que los parámetros de elementos están agrupados con los valores de columna, escalera, losas, placa y viga. Por otro lado, también tenemos clasificado por código de elemento. Ya sea viga VG100, columna C3, placa P05, etc. Con todos los valores ingresados podemos mapear y sectorizar nuestro modelo al 100%. Esto nos permitirá saber el área exacta perteneciente a cada elemento y su ubicación respectiva en el proyecto. Agregaremos el parámetro de unidad, que tiene el valor de metro cuadrado, para tener un mayor orden. Teniendo toda esta información, podemos exportarla a Excel para la presentación de plantilla de metrados. Estando esta, desglosada por partidas y niveles. Ya para finalizar, en otra vista se muestra el modelado de encofrado total de todo el proyecto, donde se observa que también encofra elementos en pendiente, como vigas y losas, así como el encofrado de fundaciones estructurales y sus desniveles respectivos. Gracias.